Amanda Lucina y Carlos Recio comparten con ustedes Caña con Ruda. Un rincón para conversar sobre mujeres, diversidades, la tierra, el ambiente y sus formas de relacionarse. Mal que a ti no te gusta el frágil y el choque. Caña con Ruda, hasta las 19. Porque quiere decir que las fianzas que tengamos van a salir inteligentes. Porque quiere decir que usted me quiere precisamente. Buenas tardes, queridos oyentes. Buenas tardes, Amanda. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Carlos. 18:05. ¿Ustedes me oyen bien? Buenas Sí, tardes. sí. Te escuchamos bien. Ahí saludó Laura. Tengo un poquito alto mi retorno, Laura. Me estoy taladrando mi oído. Ahí te. ¿Me escuchás fuerte, Carlos? No, vos no. A mí mismo me escuchaba fuerte. Bueno, el programa de hoy vino con algunas modificaciones a la idea original. Tuvimos unas cuestiones, como pasa casi siempre, ¿o no? Es que no hay idea original. No, sí, hay un eje. Pero con el que nos despertamos a la mañana, pero durante el día pasan cosas y bueno, se va cambiando. ¿Qué semanita, Carlos? Sí, una semana. En realidad es como una línea sin fin esta, que nos tiene, no nos deja caer. Es como la pluma de ¿cómo se llama? De que corría. La película esta. No puedo seguirte porque no sé de qué me estás hablando. Sí, la película Forrest Gump. ¿Te acordás cómo era? Que hay no me acuerdo de Forrest Gump, no me acuerdo de la pluma. ¿No la pluma esa que es verdad, que anda por el aire. Exactamente, ¿sí? Así nos tiene a nosotros, como la plumita de Forrest Gump. No nos deja caer esto. Cuando nos parece que estamos aterrizando, los levantan de nuevo con otra noticia. Bueno, ahora están cagando a palo de nuevo a los jubilados. Así es. Que incluso en los comentarios me llama la atención de los jubilados, ya lo toman como una cotidianeidad. Hasta por supuesto que no es así, ¿no? Pero hasta me da la sensación de que van a divertirse ahí. Es raro decirlo así, pero sí. Es cierto que ya es como que van a enfrentarse a esa situación. Sí, porque los que no son lastimados lo relatan hasta jocosamente, ¿viste? Porque claro, incluso con un tono desafiante, una cosa rara, bueno. Pero así son, y parece que el primo de Macri también quiere hacer buena letra. La verdad que no sé, será porque están soplando nuevos vientos ahí también. Y el jefe de la gran yeta, Macri, como dice Berriqui, está poniendo un pie de nuevo dentro del poder, ¿no? O está queriendo, por lo menos. Así nunca se van. Sí, pero había tenido había tenido como un pequeño ostracismo ahí, que estos tipos saben esperar, y ese retiro fue como diciendo la venganza de un plato que se come frío, y bueno, creo que le está llegando su momento. Todos los que lo traicionaron, entre comillas, ¿no? Están hoy tratando de ver qué hace el jefe nuevo, este jefe que vuelve. Bueno, no me quiero imaginar ninguna cosa porque ya me amargo de nuevo. No es la idea. Además, ya para amargarnos tuvimos el show de bueno, por favor. Todo eso pasó esta semana, Carlos, quiero contarte. Sí, pero como si eso fuera lo más grave, ¿no? Entonces te distraen con eso, te agarra una náusea y te decís, bueno, me quiero aislar ya de esto, y por detrás está el otro tipo en Estados Unidos mendigando una guita, que fueron todos, se patinaron los 1.700 millones de dólares, creo que le quedan 300, una cosa terrible para los 18 días que faltan. O sea, una catástrofe descomunal,
y un sacrificio de 1 año y medio para esto. Para tener una inflación que es un 50% más que la que tenía Cristina en 2015, con una deuda de 100.000 millones de dólares, con una destrucción de todo lo que se te ocurra destruir, y con este tipo bailando en el escenario, más el narco metido en el gobierno, porque ahora se están destapando un montón de cosas, pero parece que todos hicieron guita con plata del narco, y hasta hoy lo escuché a Cositorto hablando desde la cárcel, diciendo que financió a Santilli. No, listo, precioso. Sí, y que él lo financió, escuché este argumento, lo financió a Santilli porque quería colaborar en que haya un cambio en el país. El tipo desde la cárcel diciendo eso, después de tapar a miles de personas, y que está en la cárcel, tiene suerte de estar en la cárcel porque lo quieren matar. No, una cosa, esto es como... Claro, él hundió directamente a Santilli. Sí, es como un episodio de los hermanos Marx. No sé si viste alguna vez algún gag de los... No. Bueno, era así, una cosa de una mezcla de absurdos, desopilantes y de mezcla de cosas. Esto me parece eso. Terrible, es muy gracioso los hermanos Marx. Te recomiendo en YouTube, son muy graciosos. A mí por lo menos me gusta. ¿De quién es esto? Más o menos. Los hermanos Marx, sí, década del 50. 50, sí, no, yo nunca vi unas películas en un cineclub. Voy a googlear mientras te oigo, para ver si tengo la imagen. Sí, está Groucho Marx, ese se escuchaste nombrar. Era tipo los 3 chiflados, una cosa así. Una cosa así, pero con una sofisticación distinta, ¿no? Groucho Marx, por ejemplo, una de las cosas que dejó una nota para su velatorio diciendo: discúlpenme que no me levante, dirigido a los que iban a participar en su entierro. Discúlpenme que no me levante. O por ejemplo, excelente arrancar así. Jamás me haría socio de un club que me tenga a mí como asociado, por ejemplo. Cosas así decía, hay un montón, 1000 frases muy graciosas. Bueno, acá tengo un oyente que dice: pobre Charlie y quiso Napoli de la renga, con Milei haciendo voz a sus canciones. Patético. Sí, no, horrible. Una cosa, pero sí, más allá de eso, es lo que se ha convertido nuestro país. Y yo vi en ese escenario, mirá que vi un recorte, ¿no? Porque mi hermano me mandó un mensaje, me dijo: fíjate lo que están dando ahora en la tele. No, le dije gracias. Y vi un recorte, no esperé encontrar ninguna cosa nueva, pero para ver quiénes estaban ahí arriba y qué cosas dijo, bueno, nada. No, a mí me da mucha gracia leer después en redes a los López Murphy poner indignados. Sí. Qué tipos caradores. Sí, hoy están todos indignados como si no hubieran tenido nada que ver con esto. Los eslogans de campaña también son muy graciosos, y todos se hacen los boludos y... Sí, Randazo, esto unas caraduras, todo. Sí, ni hablar. Bueno, vamos a entrar en tema. Yo hoy hice una voltereta en el aire y cambié mi tema con un tema que también es un poco de actualidad, porque me basé en un dato que vos me destacaste. Yo ya había visto esto en los medios, incluso le escuché en el discurso a Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, hablando sobre uno de sus bienes culturales más queridos, más representativos, que es el maíz, ¿no? México. Si hay algo que identifica o que identifica a México, es el maíz. De hecho, es su principal alimento básico, las tortillas, ¿no? Y tienen toda una tradición. Y en México es donde se domesticó el maíz, ¿no? Hace 9.000 años. Mirá vos, o sea, domesticar el maíz no significa que la gente anda con un maíz, con una correa y un collar por la calle, ¿no? Claro, no, como un perrito, no. Eso significa que pasó de ser una planta silvestre, muy distinta a la que hoy existe. Sin embargo, esa planta aún existe, ¿no? El origen se llama teoxintle,
y es de una zona del occidente mexicano, del estado de Guerrero, que está, digamos, de México hacia abajo, un poco hacia abajo y hacia el Pacífico. Ahí hay unas serranías, es un clima subtropical casi, y bueno, esta planta está domesticada ahí hace 9.000 años. Pensemos que el ser humano llegó a América. Hay muchas teorías, incluso todavía no se han dado puesto de acuerdo, pero supongamos que fue durante la última glaciación, o una de las glaciaciones en que se unió el estrecho de Bering hace 17.000 años más o menos. Puedo estar errándole por 2.000 o 3.000 como si fuera poco, pero por ahí. Un montón de años, seguro. O sea que, sí, hace 9.000 años. El trigo hace 10.000 años. El trigo hace 10.000 años. Se fue en la parte de la zona de Anatolia, o sea, el oriente de Turco, el norte de Siria, por ahí. Y pero ya con 10.000 años es podemos decir autóctono, básicamente, para decir tantos años tiene. Sí, por supuesto. ¿No? Por supuesto. ¿Técnicamente no? No, el trigo no es autóctono de acá. Incluso el filósofo Harari, el filósofo israelí, Yuval Harari, dice que en realidad el que ganó con la domesticación del trigo fue el trigo, no el hombre, porque el hombre empeoró su alimentación, ya que se hizo dependiente de la harina, y el trigo se difundió por todo el mundo. O sea que su especie salió ganando. El ganador de esa domesticación fue el trigo. En el caso del maíz no es así, porque si bien el maíz es la base de la alimentación de muchos pueblos, no suplantó en tal medida como una cosa, como lo hizo el trigo en la alimentación, ya que tiene otras connotaciones. De todos modos, tanto el maíz como el trigo, con su domesticación, produjeron profundos cambios sociales. Por ejemplo, en el caso del trigo, fue el origen del sedentarismo humano, porque a partir de la domesticación del trigo se fundaron las ciudades, ya que la gente se tenía que quedar para cuidar sus cultivos y no tenía que andar trasladándose en su cultura de cazadores recolectores, ¿no? Bueno, pero vamos al maíz. Una vez domesticado el maíz, esto fue un verdadero hallazgo, porque no solamente es fuente de una cierta proteína, que no es la misma que la proteína animal. Una de las características de las poblaciones americanas originarias es su menor consumo de proteínas animales que las europeas, por ejemplo, que tenían otra geografía, otros climas y otros animales, ¿no? Bueno, el maíz, una vez domesticado en México, con las corrientes migratorias hacia el sur, fue viajando también. Y pasó por Mesoamérica, o sea, América Central, entró por el Amazonas, una parte, otra parte vino por el corredor de los Andes, y llegó hasta nuestro país, ¿no? Los guaraníes cultivan el maíz desde siempre. De hecho, los pueblos guaraníes son pueblos amazónicos, y después todas las culturas sudamericanas, la más renombrada, la cultura incaica, que hizo del maíz también una cultura. Para retomar lo de Sheinbaum mencionó el artículo de la Constitución mexicana en la que prohíbe sembrar el maíz transgénico, ya que tiene como objetivo esto, cuidar ese bien cultural. De hecho, hay 59 variedades de maíz en México. Son todas variedades híbridas a partir de esta plantita que mencioné al principio, que me resulta difícil pronunciar porque tiene una combinación de letras complicadas. Teocintle. Bueno, la variedad Balsas es aparentemente la que se llama así por un río que pasa por esa región
donde se encontró. Y Seuban lo que dice es: sin maíz no hay país. Fíjate vos qué definición sobre ese vegetal, que es la identidad mexicana y es en la que basan su cultura. Por eso los aztecas y los mexicas y los olmecas, etcétera, etcétera, todas esas culturas previas a la llegada de los españoles tenían deidades que eran representativas del maíz. En el caso de los aztecas era Centeotl el dios, y todas las culturas tenían su deidad del maíz. Por ejemplo, la cultura maya se llamaba Yunkai, la cultura inca se llamaba Mamá Sara, como mi hija, se llama Sara. Como tu hija. Sí, porque maíz en quechua es Sara. La de Aguita también tenía su cultura, también la llamaba Mamá Sara porque tenía una influencia incaica. Probablemente antes haya tenido otras deidades, pero es la que... y seguramente la hay. Yo no profundicé en eso, porque incluso los diaguitas no fueron totalmente colonizados por los incas. Incluso tuvieron, hasta la llegada de los españoles, se resistieron, tuvieron alianzas, etcétera, pero nunca fue una relación de vasallaje, no sé qué mantuvieron. Pero los diaguitas, a la llegada del Inca, tenían un muy sofisticado sistema de cultivo y cultivaban también estas cuestiones, ¿no? La quinoa, el maíz, el zapallo, etcétera. Y nuestros guaraníes también tienen su deidad del maíz a partir de una leyenda. El maíz en guaraní es abatí, que significa nariz de hombre. Yo conozco la leyenda esa. La leyenda es que Tupá los castiga con una hambruna por haberse olvidado de rendirle tributos, como son todos los dioses, ¿no? Si son buenos hasta que te olvidas de ellos y te mandan una plaga y te matan millones de personas. ¿Viste cómo son los dioses de caprichos? Algunas ofrendas hemos dejado de dar porque estamos en un momento complicadísimo. También tuvieron sus plagas estos, y se llama Batí, y la leyenda dice que tuvieron que ofrecerle un sacrificio humano, y la persona que se ofreció voluntariamente, que era un guerrero valiente, etcétera, etcétera, lo matan, y cuando lo entierran queda la nariz afuera, y a partir de su nariz se forma la primera mazorca. Mirá vos. No pude encontrar en ningún lado si esto es una verdadera leyenda guaraní o si es de algún cuentero que inventó esto para que nosotros creamos que... O sea que les pido a la audiencia que lo tome con pinzas, por favor. Si alguien está tomando información para un trabajo de investigación, tenga cuidado. Sí, porque además esto me lo enseñaron también en la primaria, la maestra, con dibujitos. ¿Te enseñó la maestra esto? A mí yo no he escuchado nunca esta leyenda. Abatí, la nariz. Bueno, por supuesto, prácticamente hasta el sur de Córdoba, una buena parte de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, por ahí anduvieron los incas y los guaraníes, así que también llevaron el maíz. No se hace tanto en la Patagonia, o sea que los aborígenes y originarios patagónicos recién lo conocieron tardíamente, ¿no? El maíz. Y el maíz no solamente sirve para alimentarnos, sino también, y principalmente en estas culturas originarias, para elaborar bebidas rituales, como por ejemplo la chicha, ¿no? La chicha es una bebida que se hace a partir del maíz, hay distintas variedades, y la chicha fermentada se hacía, se hervía los granos de maíz y luego se masticaba y se escupía dentro del cuenco de barro mezclado con el agua del hervor y se dejaba fermentar. Una vez fermentado se hervía nuevamente y se dejaba fermentar, lo que hacía la saliva con las enzimas y los gérmenes que hay en la boca,
aceleraba la fermentación. La fermentación. Genera 4 grados de alcohol, 5 grados, y con esta bebida se realizan actos rituales. Por supuesto que la chicha hoy que venden fermentada en Perú, en Bolivia, no es masticada, o por lo menos no te lo dicen. A chequear, Carlos, también. De hecho, no, esto es cierto porque me lo ha contado gente que vi escupiendo el maíz para hacer chicha. No, por eso, entonces sí. Sí, no, eso sí, pero te venden, hay chicherías en Lima, por ejemplo, donde vos vas y tomás una chicha fermentada. En ese caso, no, bromatológicamente, pero te recomiendan, si sos turista y no has tomado nunca, no hacerlo. Ah, sí, mira. Sí, la otra chicha, por ejemplo, la que no es fermentada, que es la chicha morada, que es como un refresco, ese sí, yo tomé, no me hizo nada, por suerte. Es porque yo pruebo todo cuando voy. ¿Pero tomaste la otra? No, la otra no. Y porque le iba a arruinar el viaje a mi familia. Pero no tonto. No, por supuesto. No. Bueno, el maíz tiene, digamos, un valor, como dijimos, tradicional, cultural, y está relacionado, como siempre, estos bienes culturales, a las clases populares, ¿no? Por eso fue la rebelión de hace un par de años en México, cuando aumentó el precio del maíz y las tortillas aumentaron muchísimo y la gente come eso, ¿no? Es la que es una comida callejera muy popular. Después, otro de los productos, y eso ya los conocemos, que se producen es el aceite y los derivados, los alimentos. Todo esto está vinculado con una cultura campesina, y hay una tradición también de preservar estas semillas en estas culturas aborígenes, indígenas y campesinas, a través del intercambio. Es muy común ver en las culturas andinas sobre todo, pero acá también se está dando y se da cada vez más, incluso entre las comunidades urbanas también ahora, las ferias de intercambio de semillas. Lo que antes eran esas ferias, esos encuentros que en general era alguna fiesta patronal o alguna fiesta ritual de aborígenes, donde las comunidades se contactaban, incluso en esas fiestas también se hacían intercambios de personas, no como una cuestión de esclavitud ni de intercambio económico, sino de relaciones familiares, un poco para combatir la endogamia también. Yo no sé si eso era una cosa consciente, pero se da en todas las culturas, que esas fiestas se utilizaban para eso, en donde también se daban estos intercambios de semillas, y se producían, al intercambiar estas semillas se producían también las hibridaciones, ¿no? Que eran para adaptar estas plantas que iban llegando, estas nuevas variedades, al clima al que llegaban, cuando había cruces, ¿no? de grandes distancias. Imaginémonos que el Imperio Inca, un chasqui, por ejemplo, recorría casi 30 kilómetros en un día corriendo, ¿no? 30 kilómetros, en una semana se hacía 200 y pico de kilómetros, y las órdenes que salían de Cusco, que está a más de casi 2000 kilómetros de Mendoza, por ejemplo, eran órdenes administrativas, y el chasqui llevaba todas estas cuestiones, incluso llevaba productos, ¿no? O era más de uno, a través de ese camino mítico que tienen los incas, que se llamó Capac Ñam, ¿no? Por ahí viajaba el maíz, aquí en Misiones he participado. Vos sabés que yo doy clase en una escuela que tiene mucha vinculación con la agroecología y esta cuestión de la agricultura, y he participado en las ferias de semillas, y la verdad que son experiencias muy lindas, porque uno absorbe mucha cultura, hay muchas vivencias, se relaciona con cuestiones que lo sacan a uno de la urbanidad esa estricta que a veces nos tiene atados.
Los problemas que se plantean ahora con respecto al maíz, pero con otros cultivos también, pero vamos a focalizarnos en el maíz, es el problema que plantea el capitalismo a cualquier cosa que sea cultural y que su faz más importante no es lo económico, ¿no? Sino lo espiritual, lo afectivo, lo de relacionamiento comunitario, ¿no? El contacto con la tierra, porque tiene mucho contacto. Mama Sara nos recuerda, nos conecta con la Pachamama también, ¿no? Esa forma de mencionar como una madre, como alguien que nos está dando el alimento, el sustento. Y entonces, a partir de que el capitalismo se apropia de estas cuestiones, lo que es calidad y valores espirituales y afectivos, como decíamos, y culturales, lo transforma en dinero y en volúmenes. Si no hay volumen, no sirve. Ese es el planteo, que es lo antagónico a lo que plantean los campesinos, ¿no? Si bien tal cual estas culturas tenían que alimentar gran cantidad de gente, los incas tenían ejércitos de 30 a 40 mil personas, eran muchos, y tuvieron que inventar nuevas formas de cultivo, las terrazas, los canales de riego, pero también sistemas de conservación, o sea que había volumen también, pero nunca se perdió ese contacto con el valor espiritual y religioso, casi, sí, religioso, porque tenían sus dioses. Y uno de los rasgos principales de esta intromisión de capitalismo en los cultivos es la modificación genética, ¿no? Y el patentamiento de esas modificaciones, esas variedades que se hace a partir de introducir un gen extraño, porque una cosa es hibridación y otra cosa es modificación genética. En los dos casos hay una modificación genética, porque dos variedades de maíz que se hibridan, logrando una mejor variedad, que es lo que hicieron estos antepasados, es una cosa positiva, no cambia las cuestiones alimenticias. En cambio, en el otro caso, si te ponen un gen de una rana en una planta de maíz, bueno, sabes al final que estás comiendo, y esas cosas se hacen, ¿no? Para que logren resistencia a un herbicida como el glifosato, ¿no? Que estaba leyendo el otro día que los sábalos del río Salado no son incomibles por la cantidad de glifosato que tienen. Acá tuvimos una experiencia en Misiones hace unos años, 3 o 4 años, con el intento de una fundación que se llama Maizar, que pretendió, a partir de un convenio que hizo con la Secretaría o el Ministerio de Agricultura de la provincia, de dedicar 150.000 hectáreas al noreste de la provincia de Misiones, la zona de San Antonio, San Pedro para el este, para plantar un maíz transgénico. Hubo una resistencia, se hicieron incluso algunas marchas, muchas protestas, notas, bueno, y fue para atrás eso. Por suerte, ¿fue para atrás? ¿No avanzó? El argumento era que los campesinos de esa zona, los chacareros, iban a tener una nueva fuente de ingreso, todo ese verso, ¿no? Pero venía el paquete tecnológico, era maíz transgénico, claro, con todo lo que viene, y era un maíz ¿No podía evitarse que sea transgénico? No, porque venía, esa era la propuesta, y porque además el maíz no era para ser procesado en Misiones y generar una industria del maíz, era para alimentar los cerdos de Santa Catarina, que tiene una enorme producción de cerdos, y tiene un déficit, Brasil, un déficit de maíz, a pesar de ser el tercer productor mundial de maíz. El primer productor es Estados Unidos, con 400 millones de toneladas. Nosotros producimos 50 millones, o sea, casi 9 veces menos, 8 veces menos, 8 veces. Brasil produce 130 millones de toneladas y tiene un déficit. Ellos son 200 millones de habitantes, alimentan muchos cerdos y ahora muchas vacas. Argentina alimenta con feedlot
y además dedica no solamente a alimentar animales para convertir ese maíz en carne, sino que también hay una industria de los biocombustibles, y el maíz se utiliza para el biocombustible. Hay una planta generadora de bioetanol ahí cerca de Villa María, de la ciudad donde soy yo, que es gigantesca, y eso es una consumidora de maíz impresionante. Bueno, se rechazó ese proyecto en definitiva, y esto ahora hablando de, ya que está, lo meto también, me hizo acordar una película de hace unos 10 años creo, que se llama Percy contra Goliat. Es la historia de un agricultor canadiense que se negaba a utilizar semillas transgénicas. Él guardaba semillas de todas sus cosechas en frascos fechados para saber qué cosecha había sido mejor y saber qué semilla plantar y ver cómo se modificaban. Y una vez la semilla, el gen del lote del vecino le contaminó sus semillas. Y entonces Monsanto fue y lo denunció por robo de material genético. Y se hizo un juicio, lo ganó, pero terminaron arreglando, y a partir de ahí hubo un cambio de legislación. Pero fíjate vos hasta qué punto uno no puede ser dueño ni de sus semillas, ¿no? Porque tremendo. Viene el polen del campo del vecino, te germina tus plantas y te modifica genéticamente, y ese gen es de Monsanto. Es tremendo lo que estás contando. Bueno, ha habido patentamiento de colores, como si eso se pudiera patentar, pero bueno, son cosas que pasan. Y como dijimos, los agronegocios invaden todo, y las grandes superficies, la expulsión de campesinos, todo para unos pocos, como vimos ahora, que encima el Estado se encarga de ayudar, entre comillas, ¿no? Bueno, esa es la historia de nuestra historia, un recorrido, digamos, en la historia del maíz, a partir de otra alegría que nos dio esta presidenta mexicana, que por suerte tenemos en América, junto con otros como Lula, Petro, así que bueno, ya volveremos nosotros con un presidente o una presidenta como la gente, ¿no? Que nos dé, que nos vuelva a dar las ganas de decir que somos argentinos. Qué hermosura. Gracias, Carlos, por esto, y qué vasto recorrido el del maíz, y cuán abarcativo es. La verdad es que estoy aprendiendo mucho en cada programa, ¿eh? Sí, además buscando información uno aprende, claro. Sí. Bueno. Ver las diferencias de colores de los maíces. Hay un maíz que se llama maíz arcoíris, que tiene granos de todos los colores, que no sé si me gusta tanto, porque es tal vez una manipulación genética solo para que el maíz tenga muchos colores. Pero hay un maíz morado, un maíz negro, un maíz amarillo, blanco, rojo. Cuando ves la imagen así de los diferentes tipos de maíz, es preciosa esa imagen. Sí, así es. Es una cosa así como toda colorida, una preciosura total. Y bueno, muy lindo. Así que bueno, este fue un pequeño recorrido por la historia del maíz hasta nuestros días y hasta nuestra geografía. Bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a un tema musical, ¿te parece? Sí, vamos. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso la mano a Licavira Cocha, porque inventó el maíz y enseñó. Viene para unir la familia
agregarle una pizca de ceniza de jume, esta planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita tu fuerza hasta que ella alquila un tinte levemente amarillo. Cuando la comes, sientes que el fuego te acompaña a lo largo de valles, por recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra, tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo, es madre de tu madre, y tu rostro es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran tu gusto americano, y muchos que olvidaron tu sabor argentino. Bueno, estábamos escuchando a músicos populares argentinos con el tema Digo la mazamorra de Esteban Agüero, Antonio Esteban Agüero, y los músicos populares, el grupo liderado por el Chango Farías Gómez, y ahí también participan Peteco Carabajal, Verónica Condomí y Jacinto Piedra. Un disco de los 81, creo, ya 82 puede ser, ya no me acuerdo bien, me acuerdo de memoria porque en su momento los fui a ver en un recital ahí en Córdoba. Bueno, vamos con vos. Me encanta este margen generacional, vamos compartiendo. Aún así, vos sos el que trajo a Milo J, quiero decir a la audiencia. Sí, en esa época de retorno de la democracia íbamos a ver todo, ¿no? Y que volvían todos, Quilapayún, los Jaivas, todos volvían. Sí, Silvio Rodríguez, ni hablar. Así que bueno, voy a ir a ver a Silvio ahora este fin de semana. Estaré contando al aire. Bueno, muy bien. Bueno, bien. Vamos. Bueno, y yo en este programa quería traer un testimonio, una entrevista que pude hacer a una joven misionera, una joven que se llama Jazmín Furlan. Es una adolescente de 15 años que vive en Cerro Corá, y yo la encontré por redes sociales. Una cosa llegó a la otra y me encontré con su cuenta particularmente en Instagram, y desde el primer momento me llamó mucho la atención, me interpeló, primero por su juventud y su ímpetu frente a la cámara,
y por lo que hace, que ella se define como chakrera comunicadora, y efectivamente en sus redes sociales comparte videos sobre, no sé, diferentes formas de cultivo, cómo hacer biofertilizantes, trabajos y proyectos que lleva adelante en su comunidad, y yo me quedaba como... Sí, bueno, digo, estamos en este programa, me parece interesante poder traer la voz, sobre todo una joven que siempre nos preguntamos qué están haciendo los pibes, por supuesto, ni Jazmín ningún otro pibe es representación de todos los pibes y pibas que hay. ¿Cuántos años tiene? Al menos, ¿cómo? ¿Cuántos años tiene? 15. ¿15? 15 años. Ah, re chiquita. Y la verdad que y además quiero decir un dato no menor para mí, militante de Palestina Libre. Por lo cual tampoco está mal, porque pronunciarse, semejante pronunciación, la cual adhiero completamente, en su propuesta comunicativa también me parece muy atinada. Y bueno, yo quería compartirles parte del testimonio que pude reconstruir cuando la entrevisté hace unas semanas, y después de eso seguir conversando con vos, Carlos. Dale. ¿La escuchamos? Dale. Era un fantasma este viento que empujaba. Muy chiquita, que alrededor mío se trabajó con la tierra, o sea, nací en la chacra y viví mi vida, pero bueno, también que toda mi vida en la chacra se hicieron proyectos sostenibles, proyectos en contra de los agrotóxicos, investigaciones al respecto, experimentos al respecto toda mi vida y mucho más desde 2020. Todo el trayecto de nuestra chacra respecto a eso está documentado en un canal de YouTube que es Orgánica Misiones, y yo por mi cuenta empiezo a hacer todo esto, interesarme por compartir en redes, por hacer toda esta experiencia por mi cuenta desde 2024, si no me equivoco. Sí, hace un año que empiezo a crear contenido sobre plantas alimenticias no convencionales locales, y me empiezo a hacer un lugar en redes donde también comparto ahora mi trabajo, que lo fui consiguiendo. También trabajo en escuelas, de lugares en los que puedo dar charlas, mucho más espacios en los que puedo compartir lo que sé, lo que voy aprendiendo y la experiencia que tengo con otras personas. Gracias a mi llegada en redes, que bueno, tampoco es una gran llegada, pero sí, gracias a eso conocí a muchas personas, y gracias a eso conseguí crear más un perfil para que las personas me puedan conocer, y desde ahí me puedan contactar para que puedan participar en escuelas o en lugares en los que puedan dar charlas. Ahora estoy trabajando en una reserva natural, la Reserva Natural Don Rodolfo, y ahí voy todas las semanas, a partir de hace como unas 1 o 2 semanas, ahí estoy yendo todas las semanas para dar charlas con niños pequeños de primaria que van con su curso con sus docentes. Muy pequeña parte de mi llegada en redes y de la llegada de mi trabajo en general es de personas jóvenes, de personas de mi edad. O sea, la gran mayoría son personas adultas, pero sí yo todo el tiempo trato de que mi contenido llegue a personas más jóvenes, a adolescentes, trato de adaptar mi lenguaje también y mi forma de comunicarme para llegar a personas más jóvenes, porque creo que es a quienes tiene que estar dirigido mi trabajo, o sea, demostrar que no es que yo tenga grandes habilidades de comunicación ni para hacer cualquier cosa, sino que son habilidades y formas de trabajar que cualquier persona puede aprender. En realidad yo cuando empecé a compartir contenido no me esperaba para nada lo que hoy hago, pero sí cada día veo más llegada, y mi meta es esa, es construir comunidad, reconstruir los tejidos sociales para tratar de que más personas en comunidad aprendan de la agricultura sostenible, sobre todo los jóvenes. Y el centro de todos mis proyectos y de lo que más comparto en redes prácticamente es la base de producción de insumos orgánicos locales, que es una biofactoría, una fábrica de biopreparados que se hacen con desechos locales, con desechos de productores locales como la carbonilla, la bosta de vaca, además desechos que bueno, justamente se suelen desechar, pero están llenos de vida microbiana, de un montón de elementos que son muy útiles para revitalizar la tierra, revitalizar las plantas. Se pueden hacer increíbles experimentos con eso, y es eso lo que trabajo en la biofábrica.
pero cabe aclarar que las biofábricas no las pienso como algo independiente que cada chacrero deba tener en su propia chacra, sino como centros que se deben hacer en cada comunidad. Ponerle cada 5 o 10 chacras, 5 o 10 chacreros, una biofábrica, y que sea como un centro de reunión, que son cosas que antes se hacían también. O sea, antes los chacreros interactuaban mucho más, las personas interactuaban mucho más, pero eso, las biofábricas las pienso como el centro de todos mis proyectos, justamente acá en la base de producción de insumos orgánicos locales, en la que circulan desechos y después esos biopreparados los estoy tratando de llevar también a chacreros locales para que empiecen a implementar la agricultura sostenible. Bueno, ahí escuchábamos a Jazmín Furlan, como les decía, una joven de 15 años de Cerro Corá, y nada, es cuestión de incluso hasta entrar en sus redes, conocer su contenido, porque lo que hace ella, y junto con su hermano también, que es un poco más grande, pero también es adolescente, joven adolescente, lo que hacen es muy interesante, y bueno, a mí particularmente me interpeló. Me parece que poder acercar esas propuestas a la comunidad y a las familias es sumamente necesario también. Sí. A mí me pareció necesario eso también. Sí, te rescato ahí un poquito. Me llama la atención la cantidad de ideas que hay en este pequeño corte de entrevista, la cantidad de ideas, de cosas, a ver, esto anoto, esto, hago una lista, sí, ¿no?, de ideas. Sí. Después se nota también otro grado de madurez de esta niña, que se ve obligada, según dice ella, a adaptar su lenguaje a los jóvenes. No me imagino cómo puede hacer adaptar su lenguaje a los jóvenes si ella tiene 15 años. Pero claro, se ve que tiene un grado de madurez que los jóvenes de su edad a los que ella se dirige no tienen. Me pareció y de involucramiento también, sí, ¿no? Sí, a eso me refiero. Uh-huh. La profundidad de sus conceptos, la fortaleza de esos conceptos, ¿no? De plantear las ideas, como una cosa propia que está ofreciendo para sus vecinos, para su comunidad, y bueno, y poniéndola a disposición, ¿no? Incluso para discutirla, me imagino. Sí, de hecho yo te digo, veo algunos videos que va subiendo y medio que los tomo como aprendí a ver si puedo generar alguna de todas esas cosas en mi pequeña parcelita de tierrita que tengo en mi patio, que debe ser 2x2. Sí, pero también uno aprende porque no sé, voy a decir una pavada, chicos, pero yo lo estoy aprendiendo acá. Esto es muy de citadina lo que voy a decir. Pero hay una costumbre, viste, como muy de sacar las hojas que caen en la tierra. Sí. Viste, como bueno, limpiemos. Y no, pero esas hojas se caen. La naturaleza generó una estación para que las cosas se caigan, porque no viene el calor, porque tiene que estar húmedo abajo, viste, como cosas que uno... Digo, si yo no me topaba, no digo por eso en particular, pero incluso con este programa, con el que vos podés entrar acá también, Carlos, en algún momento está bueno saberlas y tener esa información. Y otro montón en términos de cuidado. Por supuesto que es una militante en contra de los agrotóxicos, de los transgénicos, y muestra incluso también en sus producciones las verduras que cosecha, que son o enormes o preciosas, porque tienen que ver con toda esa biodiversidad en la que crecen. Sí, cuántas experiencias hemos recorrido, ¿no? En este programa, recuerdo esta productora, ¿no? De allá de Banda, que nos describía su producción tan variada, y Jazmín nos está diciendo unas cosas que en las ciudades se han olvidado, ¿no? Lo mencionamos acá, la producción de compost, que uno de los gastos o de los costos más importante de un municipio es la recolección de residuos. Y acá mencioné el caso de la ciudad de Lages, en Brasil, en donde desde la Universidad de Lages, a partir de un ingeniero agrónomo que es profesor ahí, que no quiero decir el nombre para no equivocarme,
logró que un gran porcentaje, un 30 y pico % de todos los desechos orgánicos de la ciudad se composten en el mismo lugar donde se genera, o sea, la casa. Yo estoy aplicando ese método y ya te digo que no sé qué hacer con el compostaje, o sea, lo pongo en mis canteros, porque no produzco verdura, porque tengo mucha sombra en el patio, pero qué sé yo, pongo un cajón y planto ahí aromáticas y vienen gigantes. Ah, mirá. Y enseguida hay lombrices y bueno, y puedo comprobar ahí y no saco casi basura a la calle. Mientras antes yo a mi vecino hay 1 o 2 bolsas por día, yo saco una bolsa cada 2 días o 3. No, sí, es muy interesante esto que decís. De hecho, sería increíble si pudiésemos replicarlo a la mayor cantidad de personas. Bueno, y además produce además otras cosas, ¿no? Por lo que dice, habla de una biofábrica. Sí. No, impresionante. Sí. Acá tenemos a un oyente fiel que está hoy acá. Dice Pablo Bain, dice: entrevistamos a la padre Jazmín para nuestro programa, conversamos sobre educación, que es agroecologista, así es, igual que su hermano, los tres, ella, su hermano y su padre son educadores, y nos contó que estuvieron por Cerro Corá este fin de semana y las familias de Cerro Corá hablaron muy bien de ellos también, así que está bueno si Jazmín nos está escuchando que también lo sepa. Viene bien esto porque yo una de las cosas que te iba a decir es que quisiera conocer a la familia de Jazmín, ¿no? Porque esta chica es así no porque haya nacido de abajo un hongo, ¿no? Ahí hay toda una historia atrás de ella, y bueno, y lo viene Pablo, que le agradecemos la participación, viene a confirmarlo, ¿no? Así que contestar mi pregunta que no la llegué a hacer. ahí mismo se contestó. Así es. Sí. Muy linda experiencia y ya estoy pensando de cómo conectarla para la escuela. Yo pienso todo en función de mi escuela. Es que es hacer red, o sea, para mí eso es como, viste, ir encontrándonos para ir haciendo red. Funciona un poco así. Bueno, precisamente hoy, lo que te decía que cambió mi programa, porque lo hacía en función de lo que me habías contado de entrevista con Jazmín, de una experiencia urbana en la ciudad de Posada, en donde un grupo de chicos, a partir de haber conseguido un préstamo, un lote de los normales, 8x30, y están haciendo una producción agroecológica y ya tienen su invernadero, sus almácigos, y están experimentando y están empezando para poder producir ahí y que eso sea una fuente de ingresos para ellos. Me encanta. Y lo habíamos hablado, lo habíamos hablado también cuando traje acá el caso de Jardineros Sin Fronteras, si te acordás, esa experiencia de Córdoba, en donde además convirtieron a esa experiencia en una experiencia educativa, comunitaria, donde participan los niños del barrio, en un barrio muy tradicional en Córdoba, que es el barrio Güemes, que es bien urbano, está a pocas cuadras del centro, es un barrio residencial, popular, pero no tiene espacios verdes, ni parques, está cerca de un pequeño arroyo que se llama La Cañada, pero esto lo hacen también en un centro de Manzana que estaba absolutamente abandonado, lleno de basura, y ellos lo acondicionan. Y en este caso es algo parecido, también un lote que está sin uso y que a partir de que el dueño se los presta, ellos lo acondicionaron, consiguieron el agua y la energía y bueno, hacen ahí su experiencia, están empezando y está bueno para seguirlo y para ver cómo les va. Tal cual, para escucharlos también acá, me encanta. Sí. Así que bueno, se está difundiendo. Yo todavía no sé si esto se está difundiendo o es que en mi caso estoy tomando contacto con un mundo que antes pasaba por fuera de mi radar, ¿no? Entonces ahora me parece que hay mucho, quizá antes también había mucho, solo que yo no lo veía, ¿no? Puede pasar eso también. Porque capaz las redes sociales nos hicieron encontrar un poco más ahí con unos y otros. También, porque yo vengo de
una ciudad que vive prácticamente de la producción agrícola, como es Villa María, una zona de producción lechera y con estos cambios de tecnología agropecuaria, ahora cultivo de todo tipo. Tengo en mi familia antepasados campesinos, de hecho mi tatarabuelo era campesino en Italia, pero yo no tengo una tradición campesina, nunca tuve ese contacto con el campo más que para ir de visita y disfrutar del aire libre. Para mí las tareas del campo las conocía de visitante, no de haberlas practicado yo, ¿no? Si bien siempre fui un interesado por la naturaleza y el campo y los animales y las plantas, porque de hecho en la bicicleta en 15 minutos estábamos en el medio del campo, pero no esa experiencia de la producción, del trabajo en el campo. Y hoy tengo ese contacto, no porque yo esté trabajando en el campo, sino porque lo veo más de cerca, ¿no? Sí, por tus intereses, por tus laburos, por tu militancia también. Claro, también y por uno va, es notable, y por eso esto me da esperanza, ¿no? Porque si mi conciencia se fue modificando, incluso en gran parte de adulto, entonces pienso que todavía hay una posibilidad, ¿no? De que este mundo en algún momento, más temprano que tarde, cambie para bien. Cerremos ahí, me encanta. Hay que cerrar ahí. Y dejemos de verlo al plantígrado bailando arriba en el escenario y gritando. No había ni que agregar esa parte, Carlos. Estábamos bien con lo que estabas diciendo, que era precioso. Sí, la verdad que porque sí. era esperanzador. Perdón, olvídense de borren lo último. No grabe eso, Laura, no grabe eso. Así que bueno, hoy paseamos por entre las plantas, ¿no? Así mismo. El maíz y los agricultores y esta niña entusiasta que nos llena de esperanza. Así es. Bueno, en este marco entonces, un poco en línea con lo que vos habías cerrado antes de meter la pata, vamos a cerrar con La Era está pariendo un corazón, de Silvio Rodríguez. Es una canción, yo no sé si lloro o no sé qué me genera esa canción. Sí, pero es preciosa. Está pariendo un corazón es porque algo bueno va a salir. Sí, claro, un corazón que el mundo ha perdido ya hace muchos años. Así es. Bueno, un gusto, Carlos, gracias. Laura también. Nos vamos, gracias a los oyentes por estar ahí, gracias a Pablo por el aporte, y nos vemos el miércoles que viene, si se puede. Así es, nos oímos. Así es, chao. Adiós, chao. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos